No hay un mandamiento que cause más división, más controversia en el cristianismo como el día de reposo. No se habla de otro mandamiento tanto como ese. ¿Por qué será? Se pregunta uno. Y esto es algo que nos prueba de que, de alguna manera, este mandamiento es tan claro en la palabra de Dios que todos aquellos que se niegan a aceptarlo tienen que estar siempre dándole, creando videos. No hay que guardar el sábado, no es pecado o trabajar. Miren, mis hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos el sábado, el día de reposo. Por supuesto, el Antiguo Testamento es más fluido en este mandamiento. Comienza desde el Génesis 2. Se presenta en el mandamiento de Éxodo 20. Y una y otra vez se hace mención de este mandato. Es más, el pueblo de Israel sufrió muchas apostasías y este mandamiento estuvo entre esas apostasías y tuvieron muchos problemas por ellos quebrantar el sábado. Pero usted ve siempre los profetas una y otra vez haciendo énfasis en el día de reposo. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento, que es donde dicen no hay ni siquiera un mandato allí, muéstrenme en donde dice que se debe guardar el sábado. Miren, si no dice directamente, como en el Antiguo Testamento, debes guardar el sábado, tampoco hay una sola discusión en cuanto a si se debía guardar o no se debería de guardar. No hay absolutamente nada. El cura Toro dice que Jesús violaba el sábado. Y yo quiero aquí decirles, si Cristo violaba el sábado, entonces Cristo fue pecador. Porque era pecado quebrantar el sábado. Pero es que el Señor no quebrantó el sábado. Eso lo dice porque los judíos lo acusaban de quebrantar el sábado. ¿Pero por qué lo acusaban? Porque Él hacía milagros, sanaba enfermos el día sábado. Escuchen lo que dice Luis Toro. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento, no. Y en el Antiguo Testamento tenían que cumplirlo los judíos. Nosotros ya no. Jesucristo no lo cumplió. Como ellos decían. Es más, lo mataron porque Jesucristo no guardaba el día sábado. Ese era un problema. Por eso a Jesucristo lo mataban. Entonces, fíjense que no es mentira lo que les decimos. Ellos afirman eso. Pero están afirmando entonces que el Señor Jesucristo cometió pecado. Y dice Hebreos 4:15 que Él fue sin pecado. Y el pecado también incluye el quebrantar un mandamiento de la ley de Dios. Cualquier mandamiento que usted quebrante es pecado. Entonces, mis hermanos, no encontramos en el Nuevo Testamento ninguna discusión en cuanto a si se debe guardar el sábado o no. Las discusiones se centraron mayormente en la circuncisión. Eso sí trajo problemas, y muchos problemas. Porque algunos también dicen que Hechos 15 no dice nada del sábado. Entonces, que por eso no hay que guardar el sábado. Es que a Hechos 15, eso que conocemos como el primer concilio de la Iglesia, lo vino a generar la circuncisión. Si se le debía pedir a los gentiles que se circuncidaran o no. Y usted va a ver ahí siempre en las cartas de Pablo ese problema. Por ahí Pablo llegó a decir en 1 Corintios 7:19 que la circuncisión nada es y la incircuncisión tampoco es nada, que lo que sí tiene que ver o que sí importa es guardar los mandamientos de Dios. Voy a leerles por aquí algunos textos. ¿Qué es el amor a Dios? ¿Cómo se identifica el amor a Dios? Miren lo que dice el apóstol Juan aquí en su primera carta en el capítulo 5, versículo 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque es que nos presentan el sábado, el día de reposo, como una carga, como algo pesado, como una esclavitud.
Todo lo contrario, mis hermanos. En un mundo que está cada vez más materializado, donde tanta gente hasta se quita la vida por el exceso de trabajo. Hablábamos en alguna ocasión que en el Japón la mayor cantidad de suicidios que se cometen es por exceso de trabajo. Imagínense, en un país como Japón, tan industrializado, tan adelantado, pero con tantos problemas también por el espacio, por el exceso de trabajo, porque la gente para cubrir tantas cosas trabaja demasiado. Entonces allá se suicida la gente mayormente por el exceso de trabajo. Y en este mundo, como está de mal tener un día para realmente dedicarlo a no solo a descansar físicamente, sino al Señor, al que nos da toda la paz que necesitamos, y el sábado se convierte en ese oasis, en ese momento donde queremos dejar a un lado todas nuestras cargas semanales y dedicarlo con toda tranquilidad para adorar a Dios, para renovar nuestras fuerzas. Fíjense que es tan claro que tiene que ver con un tiempo, con un día, literal un día, no simbólico, que es que el descanso es de Jesús. Entonces nos sacan Hebreos 3 y 4. Hermanos, el que descansa en Cristo guarda el día de reposo. Y les digo, es tan literal que en el mandamiento de Éxodo 20, 8 al 11 se incluyen las bestias. Las bestias. Si tenemos animales que trabajan en carga o en esas cosas, no se deben trabajar esos animales. Ellos también deben descansar. Fíjese qué tan literal es el tiempo como tal que el Señor incluyó hasta los animales, los que trabajan para usted, los empleados que usted tiene. Un adventista que tenga empleados, fábricas, campos para trabajar, no debe pedirle a sus trabajadores que trabajen el sábado y que entonces él se va a ir al culto y sus trabajadores allá. No. Nadie debe trabajar, ni la señora de la cocina, absolutamente. Entonces, esto es un asunto de veracidad, no es una historia que vamos a aceptarla para ir por conveniencia, no. Es un mandamiento de Dios y que se va a convertir en la piedra de toque en la parte final de la historia. Porque ustedes creen que esta controversia es gratuita y que va a llegar al final y que no va a pasar nada. No. Esto va a traer muchos problemas. ¿Problemas por qué? Porque al final vamos a entender que habrá una marca de la bestia y habrá un sello de Dios. Entonces los seres humanos tendrán que tener o la marca de la bestia o el sello de Dios. Entonces fíjense ustedes en este detalle tan importante. Entonces, controversia, va a terminar el tiempo de gracia. Y todos estos que fueron adventistas, que evangélicos, los que no quieren guardar este día, aceptarlo como el día del Señor, van a estar discutiendo si se guarda, si no se guarda. Entonces imagina que se cierre la puerta de la misericordia y estén haciendo videos a ver si se guarda o no el día de reposo, discutiendo todavía ese tema, porque es el tema más controversial que podemos encontrar. Ponga usted ahí en su buscador en internet qué se dice del sábado y va a encontrar toda clase de afirmaciones. El cura Toro ha dicho en uno de sus videos que si alguien le muestra que en el Nuevo Testamento, después de la muerte del Señor, se guardó el sábado, que él se vuelve adventista. Y pues por supuesto, eso simplemente son los desafíos de los niños, porque no lo van a hacer. Pero yo sí quiero recordarles que después de que el Señor murió, y tenemos aquí Lucas 23, el versículo 56, hablando de las mujeres que fueron al sepulcro, este texto dice, dejaron al Señor en el sepulcro y se volvieron para su casa. Miren lo que dice el texto. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, descansaron el sábado conforme al mandamiento, después de la muerte del Señor. Y usted va a encontrar en Hechos de los Apóstoles, que es otro texto que el cura Toro pide que le muestren, donde los gentiles también guardaban el sábado. Ahí lo encuentra usted en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 42 al 44. Son los gentiles los que le piden a los apóstoles, a Pablo, vengan el otro sábado. ¿Por qué no les dijeron vengan el otro domingo?
También en Hechos 18:4. 18:4. Y yo quiero hacerle un poquito de mención aquí a lo que dice Hebreos 3 y 4. Es falso que busquen Hebreos 3 y 4, parece que ya el reposo es Cristo. Sí, el reposo, descansamos en Cristo todos los días, oramos al Señor, todos los días buscamos de Él, pedimos de Él su misericordia, su gracia, todos los días estudiamos la palabra, todos los días oramos, pero el que hace esto en semana, tiene un día también para dedicarlo a Él, porque es el día del Señor. Es el día del Señor. No es el día de la iglesia adventista. No, es el día del Señor, que está en la palabra, que está en la Biblia. Entonces aquí viene, mis hermanos, Hebreos 3 y 4. Pero saben ustedes una cosa. Del reposo de que se habla ahí, que Josué no los entró al reposo, no era el sábado. El sábado estaba claro, el sábado era de ellos. El sábado se les había dado a ellos. Y de paso, no se le había dado solo para los judíos, para la humanidad, para el mundo. El mandamiento dice, tu extranjero que está dentro de tus puertas. Todo el extranjero que llegaba a Israel, claro, se circuncidaba, pero también debía guardar el sábado. Y tampoco era que tenían que circuncidarse para guardar el sábado. Muchos guardaban el sábado sin circuncidarse. Entonces, fíjense aquí, mis hermanos, nos sacan estos textos y nos dicen, mire, el reposo es Cristo. Miren, el reposo al que no entró Josué con el pueblo no fue el sábado, fue la tierra. La mayoría de los que salieron de Egipto, por no decir todos, no entraron a ese reposo, murieron en el desierto. ¿Quiénes entraron? Los menores de 20 años. Ellos no entraron por rebeldes. Y cuando entraron a la tierra prometida, pues tampoco tuvieron el reposo que Dios quería darles, porque fueron rebeldes. Y es más, aquí dice en Hebreos 3 y 4, dice que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Quiero leerles el capítulo 4, el versículo 9. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Ustedes creen que si guardamos el sábado estamos en desobediencia? No. Estamos en obediencia a la palabra de Dios. Porque el sábado es el día del Señor. Y este día, este reposo, este mandamiento ha traído mucha controversia. Y aquí lastimosamente tengo que terminar diciéndoles, los mejores defensores del domingo no son los curas. El cura Toro es un furibundo defensor de su domingo, pero los pastores evangélicos hacen lo mismo. Y el domingo fue impuesto por el catolicismo. Tanto es así que dicen que la iglesia nunca guardó el sábado. Tanto es así que si nos damos la tarea de ponernos a investigar lo que pasó con el concilio, el primer concilio del siglo IV, en ese concilio, Constantino impuso guardarse el domingo en el año 321. ¿Por qué se iba a imponer guardar el domingo si no se guardaba el sábado? Era que se guardaba el sábado y querían extirpar a aquellos que estaban guardando el verdadero día de reposo y no el domingo que comenzó a introducirse después del segundo siglo. Así que, hermanos, pruebas es lo que hay. Y la prueba es que tanta controversia es porque los que dicen que no siguen luchando en convencerse de que no hay que guardarlo. Y por eso mantienen ahí en Colosenses 2:16, que es el único texto que ellos encuentran, y de un solo texto quieren derribar con un solo texto un mandamiento de Dios, que no tiene nada que ver explícitamente con el día de reposo, con el sábado. Porque ahí habla de comidas, de días de fiesta, y habla de sábados. Algunos no dicen sábados, sino leen sábado. Porque cuando dice sábados, en plural, está hablando de los sábados ceremoniales. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos. Gracias porque de estas reacciones algo debe quedar
que nos ayude a nosotros a tener la certeza, mi hermano querido, ningún mínimo de duda, de que el sábado es el día de reposo del Señor y que el Señor está esperando que nosotros separemos este tiempo porque es un tiempo sagrado, es un tiempo que Él ha separado. En la Biblia se conoce como el día de reposo de Jehová. Que Dios te bendiga, mi deseo.